Hoy comenzaremos un seriado que trata sobre los asuntos de opinión. Los asuntos de opinión es un tema importante para el estudio y el crecimiento del cristiano. Por este tema mal entendido, se forman muchas divisiones, se forman partidos, grupos que pregonan a veces su propia opinión como si fuesen la doctrina o el dogma dado por Dios a través de su palabra. Por eso, en esta primera lección, vamos a hablar de la necesidad de este estudio. Las divisiones entre hermanos son una de las cosas que más afectan las iglesias. Los que amamos a Dios y su obra, no quisiéramos jamás tener que atravesar el problema de las divisiones y diferencias entre hermanos. Pero lastimosamente sucede. Uno de los principales factores que causan separación entre los hermanos son la diversidad de opiniones habidas respecto a muchos temas de vida y práctica cristiana. Muchos cristianos no saben establecer o determinar si cierta práctica o costumbre se trata de algo que es pecaminoso o si se trata de asuntos en los que Dios nos ha dado libertad de hacer. La carnalidad y la falta de conocimiento de la escritura y de la cultura que la envuelve son factores que se suman a la fomentación de divisiones. Estoy seguro que muchos cristianos quisieran saber con profundidad lo que la Biblia dice sobre ciertas cosas, sobre ciertos temas que nos inquietan, que captan nuestra atención y que queremos resolver con la certeza, la seguridad de no estar equivocados ante Dios, pero al mismo tiempo nuestra falta de conocimiento sobre esos asuntos nos dejan incapacitados para tomar decisiones sabias, sobre todo justas delante de Dios y para con nuestros hermanos. Y esto sucede porque no estamos estudiando con sumo cuidado esos asuntos, tanto desde las escrituras como de la historia que la envuelve. Y es triste decirlo, mis hermanos y oyentes, pero mientras Dios quiere que nuestras decisiones sean tomadas a la luz de lo que nos diga su palabra, muchos están tomando esas decisiones a priori, sin haber estudiado por ellos mismos el tema, sino que deciden seguir el concepto o dogma que las mayorías establecen y aceptan como la verdad del caso. Y en el peor de los casos, muchos están adoptando la postura que diga el predicador más celoso, el predicador más dogmático, el expositor más renombrado entre la hermandad. No estamos asumiendo la responsabilidad individual que Dios nos ha dado de estudiar las escrituras personal y con objetividad para luego tomar nuestras propias decisiones en lo que hemos de creer y practicar para agradar a Dios y no ofenderle pecando. Colosenses capítulo 2, verso 8. El apóstol Pablo decía, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y sobre la importancia de nosotros interesarnos en el estudio personal, privado de las escrituras, el estudio individual y diligente, la palabra de Dios nos muestra el ejemplo de los bereanos. En Hechos capítulo 17, verso 11 leemos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En esta serie, mis hermanos y personas que oyen, nos vamos a sumergir en los asuntos de opinión. Vamos a hablar de cómo tratarlos en una congregación y ante ciertos hermanos interesados en estudiarlo.
Lastimosamente, pocos se atreven a estudiar y enseñar abiertamente sobre este tema porque es uno que causa estrés. Es un tema que conmociona a la cristiandad, genera polémica, escándalo. Y esto debido a que hay una mayoría que ya se impuso en estos asuntos, pintando prácticamente todo asunto de opinión como si fuese pecado. Mis hermanos, la falta de estudio abierto y honesto sobre el tema de los asuntos de opinión está logrando que muchos hermanos radicales, legalistas, tomen ventaja de manera parcializada. La no examinación del tema está dando lugar a que se formen grupos o alianzas de hermanos partidarios de un punto de vista sobre cierto asunto que ellos mismos no han evaluado ni examinado con la profundidad merecida. Estos partidos, al final, terminan funcionando igual que un concilio o igual que cualquier secta religiosa que tiene su directiva principal. Terminan ellos estableciendo y determinando lo que los demás deben hacer cuando esos asuntos Dios los dejó en manos de cada persona a nivel individual. También muchos están, por falta de estudio cuidadoso sobre el tema, dejándose guiar por lo que la mayoría dice que es la verdad y otro tanto terminan practicando lo que el expositor de renombre establezca en su celo personal y dejan que esos expositores determinen lo que todos deben creer y si alguno no cree, ni al concilio, ni a la directiva, ni a la mayoría, ni al expositor renombrado, entonces queda excluido del grupo. Quiero decirles que caer en cualquiera de estos extremos es caer presos del sectarismo que tanto criticamos y combatimos. La Biblia nos enseña que el desconocimiento de la Escritura puede hacer que todo un pueblo, que un pueblo entero perezca, caiga, fracase. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Le decía el Señor al pueblo de Israel. Pero observen la causa por la cual fracasaron, porque le faltó conocimiento. También la Biblia nos enseña que uno de los temas que más dividió a las iglesias primitivas fueron los asuntos de opinión. Leemos en Romanos capítulo 14 del 1 al 3, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque alguno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que no come no menosprecia al que no come. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Estamos luchando contra el sectarismo, contra el denominacionalismo, y no nos estamos dando cuenta que por no estudiar con disciplina y con una mente abierta las Sagradas Escrituras, nos estamos convirtiendo poco a poco en eso que tanto criticamos, en una denominación más, en una secta más. Si queremos ser verdaderamente miembros del pueblo de Dios, debemos esforzarnos por escudriñar las Escrituras y discernir qué es lo que Dios nos pide como pueblo, qué cosas dice Dios que debemos hacer y qué cosas no pertenecen a lo que llamamos la fe una vez dada a los santos. Judas, capítulo 1, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En la actualidad, a muchos hermanos se les está dificultando
distinguir qué asuntos pertenecen a la fe dada a los santos, o sea, el Evangelio, la ley de Cristo, y qué asuntos pertenecen al ámbito de la opinión y decisión personal dentro de la libertad que Dios nos ha dado a nosotros. Se les dificultan estas cuestiones. El cristianismo actual se está cargando de dogmas, prácticas y reglas que no se originaron en Dios, que no las reveló Dios, sino que surgieron de los escrúpulos de los hombres. Y a muchos se les hace muy difícil reconocer y aceptar esto. Esos dogmas, prácticas, estilos de vida e incluso ordenanzas se están convirtiendo y se están promoviendo y enseñando como si hubiesen tenido origen en la divinidad. A los cristianos les está costando cada día más el saber distinguir qué es lo que Dios mandó y qué es asunto de mera opinión. Asuntos en los cuales Dios ha dado libertad al creyente para escoger lo que hará o no hará sin ser castigado por su ley divina. Este servidor que les habla ha experimentado en los 18 años que lleva sirviendo en la predicación y enseñanza a muchos hermanos, la indiferencia y el rechazo por parte de muchos que dicen ser muy conservadores y celosos de la doctrina de Cristo. Y voy a decirlo, muchos de ellos creen que saben, pero en realidad desconocen mucho sobre el tema de los asuntos de opinión. Al expositor o predicador que es extremadamente celoso, orgulloso, agrandado, le costará mucho reconocer que ha errado en su interpretación del tema, y algunos, cuando entienden el asunto, les cuesta mucho confesar ante quienes han instruido bajo otra perspectiva que han errado en sus enseñanzas. Muchas veces, cuando miramos detenidamente el meollo del asunto que nos divide, en muchos de los casos podemos notar que el celo desmedido por un asunto que se consideraba doctrina, en realidad estaba reposando en un asunto de mera opinión, no en asuntos de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este desconocimiento de la temática, de los asuntos de opinión, actualmente está conduciendo a muchos, sobre todo a los más celosos y rigurosos, a cortar inmediatamente la comunión y lazos de amistad con hermanos solo porque ellos enseñan un tema de manera diferente. Muchos que son celosos y rigurosos con sus creencias están incentivando a otros a que rechacen a hermanos que piensan diferente. Incluso han logrado captar la atención de iglesias enteras, instándolas a no tratar ni recibir a los hermanos que opinan diferente en un asunto que no es de la fe revelada, sino de opinión. Una de las estrategias favoritas para promover esa clase de rechazos es tildar de herejes, de libertinos, de falsos maestros. Este es un apelativo muy común, es uno de los favoritos de algunos que son extremadamente celosos y dogmáticos. Hereje, libertino, es un falso maestro. Los tildan así, tildan a aquellos que pensamos diferente o entendemos de pronto un tema diferente porque es de mera opinión y no pertenecen a la ley divina. La consecuencia que están ignorando estas personas es que cuando imponen un asunto o práctica como si fuera doctrina bíblica y este en realidad resulta ser un asunto de opinión, no se dan cuenta que están convirtiendo la iglesia local en una denominación más, en una secta más.
y no ven que día a día se están alejando de ser verdaderamente una iglesia fiel a lo que Dios verdaderamente ha establecido y demandado en su palabra. Por eso, este servidor que les habla a mis hermanos y oyentes, ve una gran necesidad de que se aborde el tema de los asuntos de opinión. Lo único que pido es que lo estudiemos con madurez, con una mente abierta y con un vivo deseo de querer agradar a Dios en todas las cosas y de llevar un estilo de vida acorde a lo que verdaderamente Dios haya establecido para nosotros como ley a través de su palabra. Sé que la enseñanza de estos asuntos va a provocar diferentes emociones y reacciones en los que la van a escuchar. Como son temas de asuntos de conciencia, yo sé perfectamente que la conciencia de muchos será fuertemente sacudida, pues son temas que levantan ampolla y que causarán incomodidad y escandalizarán sobre todo a aquellos que son muy celosos de sus convicciones y nociones ya preconcebidas. Sin lugar a dudas tendré detractores por enseñar sobre este asunto, pero confío en el Señor de que todo aquel que tenga verdadera hambre y sed de justicia será saciado con la verdad sobre estos asuntos. Por lo menos, hablando en lo personal, no me quedaré con la espinita de nunca haber abordado un tema que pocos se atreven a abordar por lo mismo, porque es un tema candente, que sube el voltaje y prende a muchos en su furor y celo por lo que hayan determinado creer desde antes. Entonces, quiero en esta primera lección o en esta introducción pedir algo. Por favor, no juzguen a priori mis motivaciones. Antes de abordar el tema de los asuntos de opinión, quiero pedir a los oyentes que sea cual sea su postura o creencia en alguno de los asuntos que vamos a tratar a lo largo de esta serie, que por favor no juzgue a priori mis intenciones por exponer lo que voy a enseñar. Eso es un mal hábito de muchas personas, de muchos creyentes. Sobre todo cuando alguien toca asuntos controversiales y donde nos contradicen cuestiones a las cuales hemos estado muy arraigados por años. El defecto es juzgar ligeramente los pensamientos y las intenciones de quien las dice. Así que pido que por favor primero escuchen atentamente mis argumentos, mis ideas, que los analicen a la luz de las escrituras y luego cada quien juzgue según su criterio y entendimiento cada tema que se exponga. Y solo hasta entonces podrá decir, el hermano Germán tenía razón o el hermano Germán está errado. Juan 7:51 dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Dentro de los asuntos de opinión que abordaremos en esta serie, tendremos la oportunidad de hablar abiertamente, sin temor a ser juzgados por lo que digamos, lo que opinemos, sobre el asunto de los días especiales, mismo tema que aborda el capítulo 14 de la Carta a los Romanos. Y por supuesto me voy a dirigir a los días que nos afectan a nosotros en la actualidad o que causan conmoción. Semana Santa, Día de Acción de Gracias, bueno, eso mayormente en los Estados Unidos. Halloween, Navidad, entre otros. Sería muy injusto si alguno, al ver que estos temas se van a tocar, prejuzgara mis motivaciones diciendo, el hermano Germán predica eso porque él practica la Navidad o porque él practica el Halloween o la Semana Santa y por eso elabora un estudio para defender sus gustos. Y en casos más extremos de juicios a priori, algunos suelen decir, el hermano Germán es mundano, libertino, no es santo, no es temeroso de Dios y por eso es que está predicando de esa manera.
Desde que llegué a Bogotá, no he prendido ni una sola lucecita de Navidad en mi casa, ni en mi hogar nos hemos disfrazado en Halloween, aunque confieso que sí me gusta ver, por ejemplo, las películas de terror que se transmiten ese día por televisión. Ni he guardado la Semana Santa, incluso desde cuando era pequeño y mis padres me criaban en el catolicismo. Entonces, sería muy injusto si alguno juzgara mis motivaciones e intenciones al hablar de esos asuntos sin primero escuchar siquiera qué es lo que voy a decir. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, sino el espíritu de Dios. Nadie puede saber cuáles son mis motivaciones a menos que yo les cuente, les revele. Lo que me mueve a mí a hacer este estudio no son ninguna de las razones que generalmente los prejuiciados suelen decir. En mi caso, es mi temor hacia Dios lo que me mueve a dar esta serie. Mi temor de no ir a hacer algo que desagrade a Dios o que vaya en contra de su voluntad. Y en segunda instancia, y no por ello de menor importancia, soy movido a dar estas lecciones para ayudar a mis hermanos en la fe a que maduren espiritualmente en todo lo tocante a estos temas, los asuntos de opinión. Y lo hago con la esperanza de que las incertidumbres y ¿por qué no? Las divisiones y diferencias entre algunos hermanos se disipen de alguna forma, de alguna manera. Si en alguna forma a través de estas lecciones pudiera yo ayudar a entender mejor cómo debemos comportarnos los hijos de Dios en medio de la diversidad de opiniones que hay entre los hermanos. Quiero, y mi intención es que la palabra de Dios sea la que prevalezca, que sea la Biblia la guía final y máxima de nuestras vidas, prácticas, conductas, estilos de vida. Si ella, la Escritura Sagrada, censura y condena claramente alguna de las prácticas que entran en la discusión de los asuntos de opinión, yo no dudaré en enseñarlo y aclararlo a todos. Pero si algo no es condenado por la Escritura, ni directa ni indirectamente, mi deber también será mostrarles a ustedes la verdad sobre estas cuestiones e instarlos a actuar debidamente en medio de estas cuestiones, de estos temas, de estos asuntos. Una vez un hermano me decía, esos temas no se deben predicar, hermano Germán, porque no son parte del evangelio. Y por un tiempo los evité, pero ahora veo que no es así. Estos temas son muy esenciales e importantes para enseñar y se deben abordar con madurez tanto en la iglesia como con algunos hermanos a nivel individual. Precisamente el evitar enseñarlos ha sido lo que ha generado tantas divisiones. Cuando estos temas no se predican, no se enseñan, el adversario se aprovecha para por ahí sembrar su cizaña y causar estragos en la hermandad. Además, el tema sí hace parte de las enseñanzas que el Espíritu de Dios reveló en las páginas del Nuevo Testamento. Lo encontramos explícitamente en el capítulo 14 de la carta a los Romanos. Lo vemos, lo vemos expuesto también de forma directa en los capítulos 8 y 10 de la carta a los Corintios. Y también se expone de manera implícita en otros pasajes del Nuevo Testamento. Por lo tanto, mi responsabilidad como predicador de la palabra es darlos a conocer a todos, como decía Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aparte de esto, de pedirles que por favor no juzguen a priori mis motivaciones, quiero pedirles otra cosa.
dé mérito a que todos deseamos agradar a Dios. Esto casi no se hace. Siempre el prejuicio va primero. Los pensamientos negativos, los juicios injustos van primero, ¿no? De mérito a que aquel que piensa diferente desea agradar a Dios y que está haciendo su mejor esfuerzo por agradarlo. Otra de las razones por las que soy movido a exponer este tema en varias secciones de lecciones o clases bíblicas es porque creo firmemente que el deseo de todo aquel que ha confesado su fe en el Señor Jesucristo es agradarle a Él en todas las cosas. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por supuesto, el hecho de que temas o asuntos como los piercing, que también los vamos a estudiar, el largo del cabello, el uso del pantalón, el árbol de Navidad, eh, causen inquietud en muchos hermanos y causen partidarios a favor o en contra, es la clara evidencia de que el tema se debe estudiar, se tiene que estudiar. Y de paso, nuestra motivación al estudiarlo es porque queremos agradar a Dios en todo. No queremos ofenderle en alguna cosa que hagamos o practiquemos. Por lo tanto, lo que me motiva a mí personalmente a presentar este seriado de lecciones es el deseo de ayudar a todos a que tomen las mejores decisiones para que agrademos a Dios en todo asunto de vida y para que hagamos lo que hagamos, tengamos limpia conciencia delante del Señor. Recordemos que los asuntos de opinión son asuntos que afectan mucho la conciencia de las personas y por eso es necesario tener claridad sobre estos temas. En Hebreos capítulo 13, verso 18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Corintios 4, 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y Hechos 24, 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa, y observen ante quiénes, ante Dios y ante los hombres. Para finalizar, para concluir esta parte, quiero instar a todo aquel que escucha este seriado, que se conecta a nuestras clases los días viernes a las 7 de la noche, o que posiblemente lo vea luego cuando se suba a plataforma en YouTube, quiero pedirle lo siguiente: santifícate según Dios. La santidad, mis hermanos y oyentes, es algo que todos nosotros debemos mantener y perfeccionar, y es indispensable para nuestra salvación. En Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, si la santidad o santificación se llega a malinterpretar, puede conducirnos por una ruta equivocada y traernos una gran decepción en el día en que nos presentemos delante de Dios creyendo que hicimos lo adecuado. Recuerdo el caso de una persona que llevaba años evitando comer carne de cerdo y practicando el ayuno una vez por semana. Y ese día que ayunaba, solamente tomaba jugo de uva. Su motivación no era una cuestión de salud, sino que esa persona creía firmemente, tenía la convicción que el abstenerse de comer cerdo y ayunar una vez a la semana bebiendo solamente jugo de uva lo convertía en alguien más santo delante de Dios. Esta persona creía que con su práctica y estilo de vida estaba ganando puntos para con Dios
y que día a día estaba más santificado, más purificado. Creía con firme convicción que su alma se perfeccionaba más y que su proceder causaba en Dios agrado, complacencia. Pues bien, fue grande la sorpresa de esa persona cuando comprendió que delante del Señor esas cosas no sumaban nada en cuanto a la santificación. Esa persona, después de haber entendido la verdad, me decía, hermano, duré 30 años santificándome en vano, tiempo perdido. Primera de Corintios 8:8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En Romanos 14:6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ambos están en igualdad de condiciones ante Dios, hagan o no hagan este tipo de cosas. Estoy seguro que ninguno aquí de los que me oye quiere durar toda una vida santificándose en vano, guardándose de algo o practicando algo que no tenga valor para con Dios, ni para bien ni para mal delante del Señor. Creo, y espero no estar equivocado, que todos los que nos hemos convertido a Cristo y cuyo anhelo es agradar a Dios en todo, tenemos el vivo deseo de santificarnos y perfeccionarnos en aquello en lo que verdaderamente es importante y valioso para Dios. Y por supuesto, creo que todos estamos de acuerdo en que si Dios nos ha dado libertad para hacer algo, pues yo pienso que el pensamiento general de muchos es que van a querer aprovechar esa libertad, no se van a querer limitar a sí mismos. El que se guarda, el que se santifica en algo que no tiene valor para Dios, no es diferente a aquella persona que dura toda una vida profesando una fe o religión falsa, una religión errada, donde todo lo que se le enseñó no sumaba nada delante del Señor. Hablemos del caso, por ejemplo, de los que hoy día practican el gnosticismo. En esta religión existe la creencia de que el ser humano, entre más se abstenga de los deseos sexuales, por ejemplo, más se purifica. Ellos enseñan una abstinencia extremadamente rígida con respecto a las relaciones sexuales. Ellos creen que así más se purifica, más se fortalece, más se perfecciona, más está cerca del Creador. Y muchos duran profesando el gnosticismo años. Incluso muchos matrimonios se han destruido cuando alguno adopta dicha creencia, porque una de las cosas que se les enseña es que la abstinencia sexual es fundamental para alcanzar la perfección. Sin embargo, la realidad delante de Dios es que lo único que Él pide es que no practiquemos la fornicación. Y fuera de eso, la abstinencia sexual no cuenta para nada. Porque el que se casa y satisface sus deseos dentro del vínculo matrimonial no es menos agradable, no es menos puro y menos santo que el que vive en celibato toda su vida. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, y lo leo la nueva versión internacional, dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. No hablo de esto con desconocimiento, no. Este fue el caso
también de un hermano en Cristo al que le prediqué y que se convirtió a la edad de 80 años y que antes había llevado toda una vida en el gnosticismo y que tomó la decisión de vivir solo para poder perfeccionarse y estar en más santidad y comunión con el Creador. Después de haberle explicado estos asuntos, él reconoció que desperdició toda una vida y hasta una familia entera llevando a cabo una práctica que él creía lo acercaba más a Dios cuando en realidad no era así. Por eso vuelvo y repito, el título que está en rojo, santifícate según Dios. Y he tenido la oportunidad de ver esto no solo en el mundo sectario, en el sectarismo o denominacionalismo, sino también entre hermanos en Cristo. Hermanos que terminaron relaciones matrimoniales con cónyuges inconversos creyendo que eso los iba a santificar más. Porque hay pensamientos sectarios en algunos de entre nuestros hermanos. Es una realidad. Yo escuchaba alguna vez a alguien decir, un predicador que decía, aléjate de todo familiar que no crea en Cristo ni profese tu misma fe. Apártate de ellos. Así sea tu mamá, tu papá, tu hermano, tu familiar. Y se distanciaban. Y muchos sufrían por eso, sufrieron por eso. Y algunos todavía sufren por eso. El distanciamiento con sus familiares por una mala interpretación sobre estos asuntos. En Primera de Corintios capítulo 7 del 12 al 13 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Quiero que noten que el tipo de consejería que está a la izquierda, debajo del título sectarismo, es totalmente contrario a lo que la voluntad de Dios expresa en Primera de Corintios capítulo 7. Hermanos que dañaron cuadros, he escuchado casos de eso, dañaron cuadros, rompieron porcelanas de una casa creyendo que tenerlos era idolatría y que destruirlos los iba a purificar más. Hermanos que perdieron empleos pensando que su trabajo era pecaminoso, e incluso hermanos que dejaron a un lado sus familias, a sus seres queridos y sacrificaron compartir momentos sanos con ellos, cosas que delante de Dios no son pecado, no envuelven pecado, porque habían creído que pecaban o que se iban a santificar mejor si se alejaban de ellos. Por eso quiero culminar esta primera lección instando a todos a que escudriñen las escrituras y que abran su mente y su corazón a conocer mejor a Dios, a que conozcamos mejor su voluntad, porque su voluntad, dice Romanos 12:12, es agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos y oyentes, aprendamos que la verdad nos hace libres y sobre todo aprendamos en qué consiste la verdadera santificación que Dios quiere que alcancemos, no sea que duremos toda una vida guardando y creyendo algo que no tiene valor ni para bien ni para mal delante del Señor. Mi exhortación, hermanos y oyentes, es santifícate según Dios. Es decir, guarda y obedece solamente aquello que Dios te pida en su palabra y no te hagas esclavo de dogmas de hombres. En Colosenses capítulo 2, del 20 al 23, se dijo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, porque todo eso es pecado.
dice el legalista, pero dice el escritor inspirado que todo eso es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y cuando uno escucha a esta clase de maestros, expositores, hermanos, personas, que para ellos todo es pecado, todo es malo, e imponen su opinión sobre ciertos asuntos, cuando uno los escucha, tienen una forma de argumentar que parece convincente. Y dice el apóstol Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero mire lo que dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Quiere usted, hermano y oyente, saber cuándo algo de verdad tiene valor para con Dios? Cuando eso te ayuda a abolir y a quitar de tu vida la carnalidad. Pero si esa práctica no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, esos son dogmas de hombres. Algunos dicen, es pecado que la mujer use pantalón, es pecado que la mujer se maquille. Bueno, yo no he escuchado que una mujer diga, desde que dejé de maquillarme, desde que no uso pantalón, sino solo faldas, las obras de la carne se han ido de mi vida. Ya no tengo celos, iras, contiendas, envidias, porque el no usar un pantalón me ha cambiado. Esas cosas no cambian, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es culto voluntario. Son mandamientos y doctrinas de hombres. Hasta aquí, mis hermanos, esta primera lección sobre los asuntos de opinión. Gracias por la atención que me brindaron y que el Señor les continúe bendiciendo a todos.